Hola, muy buenas. Si has llegado a este vídeo es porque has recibido la gran pregunta. Mamá, ¿qué estaba pasando en Ucrania? Muy bien. Los niños tienen preguntas y a veces hay que contestarlas. En este caso, sobre todo hay que tener especial cuidado y por eso nos hemos decidido a grabar este vídeo para contaros cuál ha sido nuestra experiencia a la hora de abordar este tema. Vaya por delante que no soy psicóloga, que mi formación no es de psicología, pero sí que me he documentado al respecto para ver cuáles eran las mejores formas de abordarlo con los niños, pero sobre todo me he basado en las cosas que hemos hecho bien y que hemos hecho mal a la hora de tratar el tema con el peque. Creo que os puede ser de gran utilidad. Está orientado sobre todo a niños que ya tienen un cierto conocimiento, tienen 7, 8 años y más o menos entienden un poco el tema de la guerra. Así que si os interesa y os puede ser de utilidad, vamos con el vídeo. Vale, vamos a empezar por el principio. Llega tu hijo y te dice: hola mamá, ¿qué está pasando en Rusia? Para mí es fundamental que os sentéis con ellos y sobre todo que os expliquen. Si os expliquen lo que han oído, quién se lo ha contado y cómo se lo ha contado. ¿Por qué digo que es imprescindible? Porque no es lo mismo que esa información haya venido por parte de un adulto que se haya tratado en clase o por parte de un niño que es lo que ha escuchado en su casa, porque no podemos controlar lo que los padres cuentan a los niños. En función de esa información es súper interesante saber qué es lo que él ha procesado de la información que ha recibido. Es decir, si por ejemplo se lo ha contado un compañero, saber si ese compañero está manejando los datos correctos o se ha hecho una historia diferente alrededor de las cosas que ha escuchado en casa o ha visto por la tele. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que el concepto que los niños tienen hoy en día de la guerra no es exactamente el mismo que tenemos nosotros como adultos o como teníamos en nuestra infancia, porque os recuerdo que nosotros, los ochenteros, todavía vivimos una parte de la Guerra Fría, donde había dos señores en dos puntas distintas del mundo con un botoncito nuclear, ¿vale? Que había ese rollo de miedo y tal. Pero esta guerra es totalmente diferente, es una guerra con sobreinformación. Tenemos información constante de dónde están, qué está pasando, lo que está sucediendo, cuánta gente ha muerto. Todos los pasos están radiando por la televisión en tiempo real. Y esto a la larga afecta mucho también a las personas que lo están recibiendo, sobre todo si no tienen claro lo que está pasando o cómo les puede afectar. Para empezar entonces, empezamos con las preguntas. ¿Qué es lo que te han contado y qué es lo que te preocupa? Una vez me dio la información me di cuenta de que lo que le habían contado no le estaba llegando de la manera adecuada. Es decir, sabía que había una guerra, sabía que había gente que estaba muriendo, pero no entendía ni dónde, ni cómo, ni por qué. Esto me dio muchísimo margen para poder explicárselo de manera bastante libre y no tener que ir perfilando las cosas que le habían ido llegando. Si es tu caso, simplemente con mucha calma decide lo que quieres contarle y lo que no. No es necesario que el niño tenga toda la información sobre lo que está pasando en Ucrania, solo lo que él sea capaz de procesar, porque si no, al final le va a estallar la cabeza y no va a entender nada. Mi consejo es que empieces preparándote muy bien para explicar lo que es una guerra a un niño de la edad que tenga tu hijo, ¿vale? Nosotros siempre vamos a hablar de un niño en torno a 8 años, 7, 8 años, que ya tiene una noción sobre lo que es un conflicto bélico. Es cierto que su noción sobre el conflicto bélico no es correcta. Está basada en videojuegos, en películas, en información de televisión y en realidad no sabe lo que una guerra significa para un país, para los países vecinos, para las familias que lo viven. O sea, tenemos que ponernos en que ellos van a entender una parte muy pequeña. Yo simplifiqué este concepto, simplemente le expliqué que una guerra era un enfrentamiento entre dos países en el que sus dirigentes no eran capaces de ponerse de acuerdo y entonces decidían enfrentarse de manera bélica, agresiva y usando armas. Es decir, respondiendo a una de sus primeras preguntas, sí, en las guerras la gente muere. Y además muere gente que ha ido a luchar, pero también muere gente que no tiene nada que ver con esa guerra. Esto, claro, le costó mucho procesarlo. No entendía muy bien por qué una persona que estaba en la calle podía morir por culpa de una guerra. Pero no entramos a explicarle mucho más sobre el tema, porque creo que a lo largo de este conflicto vamos a tener tiempo de sobra para explicar los daños colaterales de un enfrentamiento bélico. Además lo solventamos también muy bien gracias a las ayudas humanitarias, que os explicaré un poco más adelante. Una vez quedó claro lo que es una guerra, pasamos al segundo paso, y no menos importante. A él le preocupaba muchísimo cómo de cerca estaba esa guerra y si él corría algún tipo de peligro. Con esto nosotros fuimos y directamente imprimimos un mapa de Europa.
para que se diese cuenta de que España estaba en un punto y Ucrania estaba en otro. Pero siempre dejándole claro que aunque estuviesen alejados en ese punto, tampoco era tan lejos y que pertenecíamos al mismo continente. ¿Vale? O sea, es decir, relativizar las distancias también les ayuda a entenderlo, porque realmente la preocupación que se transmite a los niños desde los adultos es que realmente es una guerra que nos pilla súper cerca, que hay conflictos armados en todo el mundo y que parece que no los tenemos tan cerca y por eso hay mucha gente que ni siquiera se molesta en tratarlos. Pero bueno, teniendo en cuenta que este conflicto está aquí al lado, es una buena manera de que ellos lo entiendan. Y luego ya, si queréis meter en jardines y explicarles los resto de los conflictos armados del mundo, mira, os deseo lo mejor, porque con uno yo ya he tenido suficiente. Vale, entonces, la relativización del espacio, no sé si os pasa que cuando los niños es cuando llegamos. Entonces lo vio en el mapa y dijo, no, está muy lejos. Dije, sí, es verdad, está muy lejos. Son 3.500 kilómetros. Pero para que lo entiendas, 3.500 kilómetros es como ir 10 veces a la playa, en coche. Entonces, claro, ya se quedó parado y dijo, hostia, es lejos, pero no es tan lejos, yo puedo hacer eso. Yo puedo ir 10 veces a la playa en coche. Es un rollo, son muchos días, pero es una distancia que es solventable, no es como voy a dar la vuelta al mundo. No. Y en ese momento es cuando se quedó ya un poco pensativo diciendo, oye, es cierto que no está tan lejos. Entonces vino la siguiente pregunta y es, ¿yo estoy en peligro? Aquí amigos es donde ya podemos tirar mano de lo que vosotros queráis, porque a mí me resultó la parte más complicada. ¿Nosotros estamos en peligro? No, porque por alianza no estamos en peligro y no tenemos por qué ir y no tienen por qué venir a nosotros a tocarnos nada. ¿Está cerca y tenemos que tomar partido? Pues depende de cómo se desarrolle. Pero esto no se lo puedes decir a un niño, claro. Entonces, yo lo que opté fue por tranquilizarle. No, mira, no hay ningún peligro, en principio no tenemos por qué meternos en esta guerra y no te va a pasar nada, nadie te está atacando a ti, aunque esté cerca o aunque sea parte de Europa. Esta fue nuestra forma de intentar que entendiese un poco la dinámica que estaba tomando el conflicto en este momento. ¿Qué más adelante cambia? Pues habrá que volver a explicárselo. Pero de momento él se quedó tranquilo porque se veía angustiado por el tema de que podía afectarle a él y no entendía muy bien cómo gestionar ese proceso de tener una guerra cerca. Estas fueron las preguntas que nos hizo, básicamente. Pero una vez que empezamos a explicarle, lo que sucedió es que él se vino arriba y empezó a hacerme más y más y más y más preguntas. Es decir, una vez que entendió y se tranquilizó sobre lo que le preocupaba porque no sabía y no conocía, empezaron las inquietudes sobre otros temas relacionados con la guerra. Esto, amigos, tenéis que tenerlo muy clarito, os va a pasar. Además no os va a pasar todo de golpe. Nosotros mantuvimos esta conversación, hizo 6 o 7 preguntas y al día siguiente vino con otras 6 o 7 más y al día siguiente vino con otras 6 o 7 más. Sobre todo, en las preguntas posteriores lo que se vio es que estaba un poco más tranquilo y era muchísimo más fácil explicarle las cosas. También es verdad que las preguntas se volvieron más complicadas y algunas de ellas no me apetecía responderlas por no explicarle determinadas cosas, ¿vale? Aquí entra mucho el factor de quién le haya contado y con quién haya hablado lo que se le ha contado en casa. Ahí lo dejo. Igual que en otros temas, a mí me gusta mucho enseñarle las cosas y que las vea. En este caso en concreto, yo por ejemplo he optado por no enseñarle imágenes. ¿Por qué? Porque como os he dicho antes, es una guerra tan mediática que lo que se han encargado de hacer es pugnar por ver quién tiene la imagen más impactante o más jorobada del conflicto. Y eso a los niños, pues no. Y buscar a lo loco con él información hace que puedas chocarte de lleno con esos datos que no quieres que vea o esas fotos que no quieres que observe. Entonces, yo usé esas preguntas iniciales para intentar hacer una búsqueda, un sondeo de si me parecía lógico o debía de enseñarle algo gráfico sobre el conflicto y decidí que no lo iba a hacer. Es una decisión totalmente personal, puede que a tus hijos si son un poco más mayores les ayude ver imágenes o que selecciones una serie de imágenes que no estén contaminadas con determinados temas que no quieras tratar. Pero en mi caso, teniendo en cuenta las angustias que tenía y las preocupaciones que tenía, consideré descartar totalmente hacerlo ir hacia esa dirección, vaya, que ya teníamos suficiente con lo que teníamos. ¿Qué pasó entonces?
que empezaron las preguntas sobre tomar partido. En una guerra hay dos bandos, entonces, mamá, mis amigos están ayudando. Digo, sí. Yo el otro día fui a llevar a una asociación, hice unas bolsas con lo que teníamos en el trastero de ropa de abrigo, un portabebés viejo que teníamos y tal, y lo he llevado a una asociación para que lo lleven a Ucrania. Vale, entonces los malos son los rusos, ¿no? Vale, ya llegamos a la parte interesante. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los malos? No sé vosotros, yo conozco a varias personas rusas que viven en este país, vecinos, conocidos, algunos incluso amigos, y a mí no se me ha ocurrido preguntarles sobre lo que opinan de la guerra. Puede que con los que tengo más confianza sepa lo que piensan de lo que está sucediendo, pero en todo caso yo no les he preguntado. Entonces, si alguien cercano a tu hijo es un niñito ruso, que oiga continuamente que los rusos son los malos, quizás no sea una buena idea. ¿Cómo gestionamos esto? Pues muy malamente. No es sencillo. Aquí es donde entra el ingenio y tu capacidad para hacerle entender que las generalidades no son buenas. Ni toda la comida que pica está mala, ni todos los niños son malos, ni todo un país es malo. Es decir, sería como decir que todos los alemanes eran nazis y que tengan que pedir perdón toda la vida por el Holocausto. Había alemanes muy malos y había alemanes muy buenos. Pues mira, a lo mejor es un buen momento para poner una película de las de llorar mucho, como La lista de Schindler, y explicarles que no todo es blanco o es negro, que hay gente que está muy loca, pero hay gente que no tiene culpa de nada, y entre ellos los pobres soldados, que son niños que han sido mandados a la guerra. Esto no se lo queríamos explicar, porque lo de decir que la ley marcial en Ucrania y en Rusia obliga a cualquier persona que sea mayor de edad a coger un fusil y irse de la guerra es muy feo. Pero también es verdad que demonizar a los soldados que han ido obligados pues tampoco es bonito. Entonces aprovechamos que sí que había una historia muy bonita en televisión en la que explicaban que había soldados que según llegaban a las fronteras se entregaban para no tener que matar a nadie, para intentar que entendiera que no todo el mundo que va a la guerra va porque quiere, que hay mucha gente que hace cosas obligadas, que para ellos la única obligación es comerse el brócoli, que es muy difícil procesar este dato, pero hay que hacerlo de la mejor forma que se puede, y sobre todo si tienen algún compañero que realmente pueda verse damnificado, pueda verse afectado por acoso por parte de los compañeros, por lo que hayan podido escuchar sobre el conflicto, que eso me parece una aberración. Durante todo este proceso y cada vez que había una nueva pregunta, siempre intentaba que él me diese su parte de los hechos, que me contestase sobre lo que estaba entendiendo o si había algo que le estábamos contando que le inquietaba. Es súper importante que mientras le estéis explicando las cosas les preguntéis continuamente sobre lo que necesitan saber, porque esa es una manera de gestionar hasta dónde tenéis que llegar. Habrá niños que demanden más información que otros, y mi consejo sí que es que os mantengáis en la información que ellos solicitan, porque darles sobreinformación sobre este tema les va a crear muchísima más confusión. Como os mencionaba antes, a nosotros nos ha servido muchísimo para que entienda esto, involucrarle en el proceso, ¿vale? Es verdad que esta guerra lo que ha conseguido es que haya un movimiento de solidaridad súper fuerte, que la gente haya salido a la calle, haya llevado cosas, haya ayudado. Hay imágenes muy bonitas como por ejemplo la que ha salido hace poco de las madres polacas dejando los carros para cuando lleguen las madres ucranianas que puedan transportar a sus hijos. Todo este tipo de cosas, de solidaridad, de respeto, de ayuda hacia los demás, es un mensaje que se puede sacar en los conflictos bélicos y que les da un poco de esperanza a los peques. A pesar de que ya había ido yo a llevar algunos productos de primera necesidad, cuando surgió la pregunta le ofrecí: ¿tú quieres que vayamos, compremos lo que necesitan y llevarlo para que se lo lleven a los ucranianos? Y sobre todo, ¿en el cole habéis hecho algo? Porque me interesaba mucho saber también lo que estaban exponiendo en el cole. En el cole no se han metido para nada, no es en el mío. Han escrito una carta deseándoles ánimos, que no creo que lleguen a enviar en la vida, pero la han escrito.
Entonces él tenía la necesidad como de involucrarse de alguna manera, así que nos fuimos, hicimos una compra de latas y lo llevamos a un centro para que lo mandasen para Ucrania. En ese momento se sintió súper feliz por poder ayudar. De una forma tan sencilla pasó de ser un observador que no entendía nada a intentar ayudar a... Bueno, en realidad es que es muy jorobado, estás ayudando a uno de los bandos, el que te pilla más cerca y el que puedes ayudar. Ya estás tomando partido. O sea, al final es que lo de las guerras es muy complicado de gestionar. O sea, ya has convertido a los ucranianos en los buenos. De una forma muy sutil, pero es así. Que son los buenos. Pero ahí lo dejo. Al final, ese pequeño gesto significó que se sintiese más tranquilo y que lo viese como parte de lo que él podía hacer. Se sintió una parte importante de un proceso que era totalmente externo a él. Y de esa forma, ahora cuando pregunta sobre cómo va la guerra, pues siente que en el fondo ha ayudado en la manera que podía ayudar. Se ha sentido como parte de la solución y como parte de algo que es mucho más grande que él, pero que él cuenta también. Así que ha cambiado un poco la gestión de esa guerra abstracta de la que me preguntaba al principio, a esa guerra concreta en la cual él está participando y se está informando todos los días de a ver cómo se desarrolla. Esto es un proceso que también pasó con el coronavirus. Cuando empezamos a hablar con ellos sobre lo que era el coronavirus, era una cosa que estaba muy lejos y que acabó llegando aquí. Que a lo mejor lo hubiésemos gestionado de otra forma si hubiésemos sabido la que se nos venía encima. Así que, madres del mundo y padres del mundo, es que en el fondo hacemos lo que podemos para intentar que ellos entiendan, asimilen y sobre todo no se sientan mal con la información que tiene que llegarles. La mejor forma de esto es sobre todo que os involucréis, que seáis capaces de mantener ese diálogo y que así sepáis exactamente cómo se encuentra vuestro hijo y sobre todo solucionéis los problemas que pueden tener a la hora de gestionar esa información que les está llegando. A día de hoy, el peque pregunta constantemente, se habla con total naturalidad, seguimos sin poner el telediario ni enseñarle imágenes porque creemos que es lo mejor para él, pero es verdad que se le ve más tranquilo que los primeros días cuando preguntaba, que era un problema de desinformación y que se atajó súper bien y súper a tiempo. Así que si tenéis alguna duda, os pido de verdad que no dudéis, que tiréis para adelante, que son niños, pero no son tontos, que pueden entender mucho más de lo que os pensáis y les vais a dar una calma y una tranquilidad que os van a agradecer muchísimo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo y nuestra experiencia y nos vemos en el siguiente vídeo. Si lo has disfrutado, por favor dale al botón de me gusta y recuerda, si te suscribes no te perderás ningún vídeo.